Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos del ministerio. Recuerde, somos Pacto Eterno y estamos ubicados en diferentes localidades. Ya usted ve en el tablero, encontramos al pastor Javier Cepeda en Chicago, Bolingbrook, al hermano Arnoldo, al pastor Arnoldo en Indianápolis, al pastor Oscar Hernández en San Luis, Missouri. Encontramos también al hermano, al pastor Efren, Serven Efren en Nuevo México, al pastor Robert Blanco en Pueblo, Colorado, al pastor José García en Carolina del Norte, al pastor Marvin López en Dakota del Sur, al pastor Mahama en Pakistán y bueno, otros más que si se me escapa alguien, me disculpa, por favor, pero los de Estados Unidos casi ya estamos la mayoría. Dios les bendiga en esta hora, mis amados consiervos, amigos del ministerio de otras denominaciones, hermano Lázaro, amigo del ministerio también en San Luis, Missouri. Bienvenidos todos. Hoy vamos a mirar algo bien importante, hermano. Y esto va para las ovejas y también va para los pastores. Yo creo que vamos a hacer hincapié en los peligros que atraviesa el pueblo de Dios. Cuando la iglesia atraviesa peligros, cuando el pueblo de Dios, perdón, atraviesa por grandes peligros, pero hay catástrofes en todos los tiempos. Pero vamos a mirar un tiempo muy peligroso. Siempre el pueblo de Dios, siempre un siervo de Dios es acechado por el mal, es acechado por sus contemporáneos, por sus vecinos, por sus enemigos. Bueno, para que usted vea que dentro del pueblo de Dios también hay peligros. No solamente peligros con los de afuera, sino peligros con los de adentro. Y esto viene a mi mente el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, Dios nos deja el libro de los jueces y miramos grandes destrezas, grandes milagros que sucedieron en ese tiempo. Pero lo que no me parece, lo que dice el capítulo 17 del libro de los jueces, vamos a mirarlo, porque es bien importante que miremos algunos puntos que traen peligros a la vida del pueblo del Señor. Vamos a mirar el verso número 6. En el verso número 6 dice la palabra del Señor: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Diga bien, esto es bien importante que miremos. Entonces, ¿cómo que cada quien hacía lo que bien le parecía? ¿Acaso había suficiente madurez emocional, psicológica, física dentro del pueblo para que cada quien ahí hiciera lo que bien le parecía? ¿Acaso era un pueblo de sabios? ¿Acaso era un pueblo con temor a Dios?
porque la mayoría de cosas que se convirtieron en caos dentro de las vivencias del pueblo de Israel fue en el tiempo de los jueces. Entonces, fíjese que en el tiempo de los jueces no había integración, el pueblo no estaba integrado, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y encontramos que mientras habían jueces, mientras el pueblo se integraba, Dios enviaba la paz. Mientras se dejaban organizar, Dios enviaba victoria y paz, armonía, y habitaba el bien dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Pero cuando moría el juez, no había quien lo sucediera, no había quien siguiera en las responsabilidades ni de culto ni de vida civil. Entonces, qué terrible es eso. Entonces, vamos a mirar algunos puntos bien importantes, hermano, y lo puede pasar también la iglesia. La iglesia está pasando un tiempo similar al tiempo de los jueces. Miramos nosotros, hermano, desde el pastorado, que hay mucho pastor desintegrado. Hay mucho pastor que no es parte de un equipo ministerial. ¿A qué se deberá eso? Se debe a que esa persona, ese siervo de Dios, porque no vamos a quitar que es siervo de Dios, pero ahorita en el mundo hay 35,000 maneras de creer en Cristo. Y la mayoría viene, esas creencias vienen por interpretaciones aisladas. Nacen torceduras doctrinales de la Biblia entre gente que es un gran conglomerado, pero también, y a esas se les llaman sectas, pero también hay miles de maneras, creencias aisladas del resto del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que trae la desintegración ministerial, la desintegración a nivel de ovejas, a nivel de feligreses. Por ejemplo, y eso no sucede solamente dentro del evangelio, dentro del cuerpo de Cristo. También en el hinduismo hay muchas maneras de creer. Esos tienen diferentes dioses para cada día, no solamente para cada día, sino por lo menos tienen 100 dioses para cada día, diferente uno del otro. Entonces, esos son tiempos peligrosos. El tiempo presente, si lo vamos a comparar, no en persecución, porque ahora pues hay derechos humanos, pertenecemos a un país y todo, ¿verdad? Pero sí, en cuanto a practicar el evangelio, no sé, cada quien tiene su propio evangelio, pero no fincado en lo que dijo Pablo, mi evangelio, porque el evangelio de Pablo estaba tomado de la mano con el evangelio de Cristo. Pero lo que yo creo, lo que mi congregación cree, lo que mis pastores que están a mi responsabilidad creen, va de la mano del evangelio que Cristo vino a predicar. Porque tenemos que mirar, hermano, que fíjese que la vida espiritual de Israel se llegó a parecer a la vida espiritual de los cananeos. Es más, el pueblo de Israel adoraba a los dioses de los cananeos. Ahora bien, la vida espiritual de la iglesia del presente
¿Estará separada de la vida común del inconverso? ¿O lo mismo que pasa entre los inconversos también pasa dentro de la iglesia? Ladrones hay en el mundo, ladrones hay en la iglesia. Adúlteros hay en el mundo, adúlteros hay en la iglesia. Fornicarios hay en el mundo, fornicarios hay en la iglesia. Gente tatuada hay en el mundo, gente tatuada hay en el evangelio. ¿Estará bien? ¿Habrá alguna separación de nuestro credo? Porque en el tiempo de los jueces, en el tiempo del pueblo de Israel, y eran miles, eran miles. En el tiempo de los reyes, en el tiempo de Elías, no había diferencia entre uno que creía en Jehová y uno que creía en los Baales. No había diferencia entre credo y credo. Creían en Jehová, pero tenían sus dioses. Vamos a mirar algo bien importante cuando no hay integración ministerial, cuando no hay integración congregacional. Déjeme ver con usted el capítulo número, vamos a ver que hay, fíjese que en el pueblo de Israel no había culto establecido. En el pueblo de Israel no había culto establecido. Miremos el capítulo 18 del libro de los jueces. Gloria a Dios. Verso número, mire pues, verso, desde el 1, si usted lee el capítulo 18, verso 1, ahí encontramos a la tribu de Dan buscando territorio. ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Qué pasó? Miremos el capítulo 18, a ver qué era lo que dio pie a que una tribu no tuviera lugar establecido para vivir. Mire, dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué sería Josué el que las excluyó? ¿Sería Josué el que no quiso? ¿O sería que la tribu de Dan no se alineó con el trabajo, con las funciones que tenía Josué delante del Señor? Porque Josué tenía el mandamiento, la orden de repartir la tierra. Pero ¿por qué a la tribu de Dan no se le establece tierra? ¿Será que no fue al culto ese día? ¿Será que no fue al retiro ese día? Porque nosotros no le ponemos mucho temor a Dios, hermano, cuando faltamos, y es nuestra responsabilidad. Porque todos a veces sacan tiempo, menos uno. Ojalá que usted no vaya a ser el representante de la tribu de Dan. Porque el representante de la tribu de Judá llegó ese día. Y Simeón llegó ese día. Neftalí llegó ese día. Todos llegaron ese día. Benjamín llegó ese día. Pero Dan no se hizo presente ese día. Y el asunto es que no solamente sale fregado el representante, sino que también le hace mucho daño a los que están bajo la responsabilidad de él. Por ejemplo, un pastor que no promueve un retiro está fregado y friega a su congregación también. Y nosotros, mire hermano, a veces es
Es bueno, cuando no hay autoridad establecida en una iglesia, la iglesia tiende a entrar en caos. No había lugar establecido para cada quien hacía lo que se le daba la gana. Nadie hacía la voluntad de Dios. Ahí no se movía la voluntad de Dios. Ahí se movía la voluntad humana. Y mire qué dice aquí. ¿Qué dice aquí? Y los hijos de Dan enviaron 5 hombres de entre de ellos, hombres valientes de Sorá y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron ir. Pero fíjese qué tremendo. Mire a dónde llegan. Hacer, hermano, mire, hacer la voluntad de Dios a medias, hermano, en vez de traer beneficios, trae daño. Llegaron a cierto lugar en el verso número 7. Mire, en el verso número 7 dice: entonces aquellos 5 hombres salieron y vieron a Lais. Lais era un lugar. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. ¿Qué? No tenían relación con nadie. Esos de Lais y los de Dan, ¿tendrán alguna diferencia? El pueblo de Lais son cananeos, pero el pueblo de Dan es pueblo de Dios. Pero ellos ni tenían rey, ni tenían juez. Los de Dan tampoco tenían juez y tenían rey. ¿Sabe qué era? No tenían lugar establecido para culto. Esos no se congregaban. Esos no llegaban al tabernáculo. Ya había tabernáculo en ese tiempo. Ya habían sacerdotes de Dios de la tribu de Leví. ¿Por qué estos andan buscando posesión y buscando pastor por todo Canaán? Y dice, mire, dice en el verso número 8, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron que, ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, hemos visto, es muy buena la tierra. Ok, pero no llevaban la bendición de Dios, no llevaban la dirección de Dios. Y entonces dice, miren, no tengan miedo, son como nosotros. Verso 10, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Vaya, mire qué tremendo esto. Mire, y el culto. Y la presencia de Dios. Ellos no podían congregarse donde no estaba el arca. Ellos no podían hacer un culto debajo de un palo de aguacate. Ellos no podían estar fuera del reino de Dios. Vaya, y entonces en el verso 15, miren el verso 15, los cultos se hacían en Silo. Por allá andaban los hijos de Elí, Samuel, todos ellos, ¿verdad? Bueno, había 70 sacerdotes y
y muchas cosas. Bueno, dejémoslo del sacerdocio. Ahorita no estamos hablando de eso. Estamos hablando que es muy peligroso andar, hermano, haciendo solo lo que se le da la gana a uno. Dice en el verso 15, cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Miren, ¿y qué hacía ese levita ahí también? Parece que Lais era un lugar donde andaba gente que no tenía, que no estaba integrado. Ni el levita estaba integrado, ni los que lo llegaron a buscar para que él los pastoreara. Ojalá que usted no vaya a ser pastor de Lais. Ojalá que su congregación no se parezca a usted, ni usted a su congregación. Yo no seguiría a un pastor que no está integrado. No sé si usted se anima a poner las almas de su familia en manos de un pastor que no se integra. Gloria a Dios. Porque yo creo que yo no sé toda la Biblia. Yo tengo que buscar compañeros con quien caminar. El Señor no me mandó a que camine yo solo. Por lo menos el Señor mandó que caminásemos de dos en dos. El mismo Jesús no caminó solo. El mismo Pablo no caminó solo. No creo yo que usted se sienta más espiritual y más maduro que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un equipo de discípulos con quien caminar. Bueno, entonces ya miramos aquí pues cierta desintegración y la vida de los de Dan y la vida de ese sacerdote se parece a la vida de los de Lais. Eran pueblo ocioso, eran pueblo que no gozaban de un rey, que no gozaban de un sacerdote, que no tenían doctrina. Cada quien hacía lo que se le daba la gana. Bueno, miremos algo bien importante. Miremos algo bien importante. En el capítulo 17 vamos a encontrar a una mujer. No de afuera, no de afuera, sino dentro del pueblo de Dios. Mire, para que usted no piense, hermano, que para que no piense que solo a la demás gente se le van las cabras al monte, a veces también a nosotros. Nosotros ahora debemos de tener mucha responsabilidad para estar integrados. Yo no me animo a caminar solo. Yo no me animo a eso, hermano. Miremos en el capítulo 17, verso 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Jehová, hijo mío. Lo bendijo. Está bien. Fue redargüido por Dios. Puso por obra el mandamiento: no robarás. Honra a tu padre y a tu madre. Vaya, mire pues. Y dice, y le devolvió los 1000 siclos de plata a su madre,
Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos imágenes de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines, oiga bien, otros ídolos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿De qué tribu era? Del monte de Efraín. Y los de Efraín era la casa sacerdotal que Dios había establecido. Vaya, fíjese, ¿en nombre de quién hicieron estos ídolos? En nombre de Jehová. O sea que, hermano, debemos de tener mucho cuidado porque hoy estamos en tiempos peligrosos. Hoy estamos en tiempos muy peligrosos. Cada quien hacía lo que se daba la gana. Decía Micaía, mire cómo decía Micaía, este hombre del monte de Efraín, mire cómo dijo, se le quedó mirando a sus hijos y dijo, este tiene cara de pastorcito, dijo. A este lo voy a consagrar yo, como que él era sacerdote. A este lo voy a consagrar yo para que sea pastorcito. Para que la plata siga siendo de la misma familia. Ok, a la hora de encontrar el dinero, esta mujer, ¿por qué no llegó hasta Silo a dar su acción de gracias? Ah, no, pero la plata se tenía que quedar dentro de la familia. Sí dio gracias a Dios, pero... Y dijo, no, yo las acciones de gracias yo las voy a hacer a mi manera. ¿Cómo ve? Bueno, ya tenemos varias cosas, hermano, aquí, aquí en este, ¿cómo le dijera? Eh, en este punto tan importante. De ahí surgió también el problema de Levita y la concubina. Dice que se fue a meter a los montes más recónditos de Efraín. Para allá se fue, como que allá se haya establecido lugar para templo, lugar para culto, lugar de reunión, como que allá estaba el arca del pacto. Todo Israel tenía que estar girando alrededor del templo de Dios. ¿Sí? Pero como solo mencionaban a Jehová, y con eso bastaba. Pero el asunto, ¿quién dirige el culto? Pues, ¿quién dirige lo que predicas en tu congregación? Porque aquí no solamente decir, bueno, allá tienen predicador y aquí también tienen uno y uno de ellos es mi hijo o uno de ellos soy yo. Gloria a Dios. Entonces en el capítulo 19 encontramos esa catástrofe, hermano, donde ese hombre se va a los montes de Efraín y consigue una muchacha, una concubina en Belén, salió a la ciudad de Belén, se la llevó al monte de Efraín y un día la mujer le fue infiel y pensando que no iba a ser perdonada, se regresó. Como que en la casa de ese levita, hasta ese entonces no se hablaba del perdón, entonces fue con su papá y la fue a buscar y usted ya sabe lo que sucedió de regreso.
¿eh? Al tanto que él la tuvo que cortar en 12 pedazos y mandar un pedazo del cuerpo de su mujer violada a la puerta de la ciudad importante de cada tribu. Mírenlo el pensamiento de un predicador. Ese era levita. ¿Cómo ve? Y no hubo nadie, no hubo Dios alguno, no hubo presencia de Dios, no hubo profeta que le dijera con quién fuera a consultar él. Se le vino, mire, hizo lo que se le vino a la mano. Y como tenía un cuchillo en la mano y tenía a su muerta ahí, pues quitó el primer brazo, el segundo brazo, la primera pierna, el primer pie, el segundo pie, y mandó el paquetito, el tamal, a cada tribu de su pueblo. Es peligroso, hermano. Es peligroso lo que la iglesia del Señor, lo que la iglesia de Cristo está viviendo en estos últimos tiempos. Abramos nuestros micrófonos. Alguien que quiera comentar con respecto al tiempo que estamos viviendo. Yo he conectado el tiempo de los jueces con el tiempo de hoy. Cada quien hace lo que se le da la gana. Cada quien piensa que lo que está haciendo es bueno. Pero le digo una cosa, sucumbe el responsable de esa idea y también sucumben sus seguidores. Mayores debacles dentro del pueblo de Israel se dieron en el tiempo de los jueces. Bendito Dios. Bendiciones, bendiciones, Pastor Carlos. Pastor Robert Blanco de Pueblo. Es tremendo porque la verdad, Micaía decía, tuvo valor hasta decir, ¿verdad? Me ha bendecido Dios, que me ha puesto un levita como sacerdote. Eso es lo que dice la gente hoy en día. Dios me ha hablado por medio de cualquier charlatán afuera. Dios me ha bendecido por medio, es tremendo. Y sí, muy claro, muy clara la palabra. Pero, hermano, entonces la onda no es tener predicador a quien seguir, ¿verdad? Solo porque usa la Biblia, nada más. Porque ahora, mire, hermano, Wow. nosotros no pretendemos, en el caso personal, yo no pretendo, ¿cómo le dijera? Yo quiero, ¿cómo le dijera? Yo no predico por fama, yo Amén. predico para ganar almas. ¿Ok? Cuando ya el predicador lleva en su mente la fama y el dinero, ya no sirvió el asunto. Ya no sirvió. Que te motive, que tu llamamiento lo puedas entender y encauzar a ganar almas. Porque el que gana almas es sabio. Te pueden mirar con cara de atarantado, pero si tú estás ganando almas, eres más sabio que los que te critican. Amén. Y estar bien integrado. Yo quiero que mi familia esté bien integrada, hermano, no que vayan a andar uno de mis hijos allá con los, no voy a mencionar nombres de religiones, ¿verdad? Con los que creen que lo mismo es estar en el evangelio que estar en el mundo. Yo quiero también que haya cierta diferencia, distinción, hermano, entre mi congregación y las congregaciones que creen que pues le podemos entrar a todo, que podemos hacer de todo. Al fin y al cabo, aquí es la gracia y que ya ahorita pues el pecado ya no influye. Ok, eso de ser borrado del libro de la vida ya no existe.
Lo del arrebatamiento ya no existe. Lo del infierno ya no existe. ¿Cómo que no existe? Tenemos que mirar muchas cosas, hermano. ¿Ve? Que nosotros estamos fincados en la Biblia, no en filosofías. Y luego sale con la pregunta, ¿cómo sabes que hay infierno? ¿Y cómo sabes tú que no hay? ¿Mm? ¿Cómo sabes que no hay infierno? ¿Cómo sabes que hay arrebatamiento en la iglesia? ¿Y tú cómo sabes que no va a haber? Es que la Biblia se escribió desde hace muchos años, sí, sí, y que ha pasado y ha sido manipulada, sí, pero en lo que esté de mí, yo tengo que velar por mi salvación con temor y temblor. Amén. Que mis ovejas tengan una diferencia, hermano. Yo creo con todo mi corazón que en nuestras congregaciones tiene que haber una diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Aleluya. Amén. Amén. Entre Amén. el hombre viejo y uno que está siendo redimido. Sí, pues. Gloria a Dios. Pastor Carlos. Pastor Carlos. Pastor Lionel, Dios le bendiga. Buenas noches, pastores. Dios les bendiga. Amén. Pastor Carlos, usted ha dicho algo tan cierto y tan real de que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Pero yo creo que en medio de esos tiempos tan peligrosos, nosotros debemos estar siempre alerta, porque hoy no se entiende lo que está sucediendo, si el mundo está entrando en la iglesia, o la iglesia se está haciendo al mundo, ¿verdad? Entonces ambas cosas yo creo que es peligroso. Amén. Amén. Y todo porque no queremos lucir de religiosos ni de legalistas. No tenemos que ser ni religiosos ni legalistas. Tenemos que vivir como pueblo de Dios. Amén. Sí, pues. Amén. Sí, el Señor recomendó eso. Si el Señor quisiera que Israel, hubiera querido que Israel viviera como cananeo, entonces no les hubiera advertido: cuando entre a la tierra que prometía a sus padres, no vayan a tomar las costumbres de los pueblos que yo pongo en las manos de ustedes. ¿Ok? Pero ahora, hermano, nosotros le entramos a tradiciones. Qué tremendo eso. Mire, hay muchas cosas que se hacen en los templos cristianos, evangélicos, ¿ok? Que en la otra religión también lo hacen. Sí, pues. Nosotros le entramos, hermano. Mire qué sutil la fiesta del Día de las Madres. Yo tengo principios, hermano. Tengo presente lo de Éxodo 20 en adelante. Uno en adelante. Yo sé, hermano, los principios de longevidad. Mi familia, mi tía Lupe murió de 108 años. La última de las tías. ¿Ok? Nosotros somos longevos. ¿Ok? Pero hay un principio: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Dios te da. ¿Ok? Yo no ignoro que hay que honrar a padre y a madre, pero con hechos, con conducta, con respeto. ¿Ok? Que yo no necesito un día señalado en el año para honrar a mi mamá. No, hermano. Mi mejor honra que le puedo dar yo es obediencia, es respeto. La mejor honra que le puedo dar a mi papá no es un regalo, hermano. Es mi conducta, mi respeto, mi honra que les doy. Y recordemos que la honra no es culto. Amén. Entonces, imagínese cómo se mira usted
que en el Día de las Madres usted cancele el culto para llevar a su mujer a cenar. ¿Acaso es el Día de la Esposa? Pues, a menos que su esposa sea su mamá también. Los que la tienen que llevar a comer, eso es haciendo una esquinita, ¿ok? De que los hijos tengan esa gracia de pues reconocer a su mamá para un día en el año, sin que sea el 10 de mayo. Mire, la fundadora del 10 de mayo, después se arrepintió, hizo todo lo posible, luchó 25 años porque se dio cuenta que el día, ella quería honrar a las madres solas, mujeres de guerreros, y esas madres se quedaron viudas con sus hijos y todo. Ella hizo una fiesta para honrar a las madres viudas de los guerreros que habían salido a la guerra y habían muerto. Pero ese día se convirtió en tradición. Pero déjeme decirle algo bien importante. Miremos todo el capítulo 7 de Jeremías y ahí se va a dar cuenta dónde comenzó el Día de la Madre. Está bien, ¿ok? Está bien que haya honra de padres, de hijos a madres, está bien, pero que tú, mira cómo se mira el hombre ahí, llevando, la puedes llevar a otro día, pero no ese día. ¿Por qué tiene que ser ese día? ¿Por qué no otro día? Pero como el mundo lo hace, y esa tradición se metió, esa no es doctrina, es tradición metida en las iglesias evangélicas. Gloria a Dios. ¿Ya me volví legalista? No, hermano. Solo estoy atento a que lo que yo practico sea doctrinal, esté fincado en la Biblia y no en tradiciones de los hombres. Amén, aleluya. Amén. Otro que tome ahí el... Tremendo, Pastor Carlos, me llamaba la atención, tal vez los que hablan más inglés pueden ayudarme ahí, pero la palabra forastero, outsider, significa alguien que no pertenece ni a su función y tampoco pertenece a su lugar. Entonces, qué tremendo es de que se pueda pasar por alto, pues, en algún momento, qué es lo que somos. Y también me llamaba la atención, pastor, de que hay 3 preguntas a este desconectado, porque dice que en hebreo significa desconectado. Entonces este desconectado le preguntan primero en el 18, en el 18:3 le preguntan ¿quién te ha traído acá? Le dice. ¿Y qué haces Amén. aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Entonces hay señales de alguien que está desconectado o que está desintegrado, que no tiene una integración ministerial en medio de una palabra que es la verdad de lo que Amén. estamos recibiendo. Bueno, lo que debemos de procurar nosotros ser pastores activos, hermano. Porque cuando un miembro del cuerpo de Cristo no tiene funciones, no tiene movimiento, no tiene acción, se atrofia. Se atrofia. Ojalá que nosotros miremos la vivencia de Jesús con sus discípulos, los que se quedaron en el lugar de él. Por eso que Jesús los llevaba al templo, pero también los llevaba a retiros, a los sembrados. ¿Y tú? Solamente en el templo. Tienes que mirar las vivencias de Jesús con sus discípulos. Él convivía con su pueblo en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, convivía en los sembrados, convivía en el mar.
convivía con ellos en Galilea, se montaba en los barcos, salía a los montes, hermano, a tener retiros con ellos. Amén. Pero también dice, ¿acaso no enseñé yo todos los días en el templo? Pero aparte de eso, sacaba tiempo para sacar al rebaño, hermano. Tienes que sacarlos de las cuatro paredes. Si tú no tienes eso en mente, es tu propio evangelio, pero el evangelio de la Biblia lo deja ver. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alguien que tome la palabra y luego le damos gracias al Señor. Fíjese que hasta los de las otras religiones hacen viajes con sus feligreses. Los llevan a más que todo a gastar su dinero. En cambio nosotros no, sino que a sus almas sean edificadas. Gloria a Dios. En esta hora agradecemos a todos nuestros receptores, a todos los que nos visitan a través de YouTube. Les agradecemos en el nombre del Señor. Compartan, envíen estas pláticas a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de congregación. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo para todos y que pasen feliz tarde. Dios les bendiga. Gracias por tu unción, por tu poder. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre. Oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.